disposición del lector un catálogo en el que él crea profundamente, digo, el editor, que al mismo tiempo revele pues una filosofía editorial, eso que llamamos filosofía editorial, que consiste fundamentalmente en aportar a un panorama pues aquellas cosas que faltan a ese panorama, a ese panorama cultural del libro impreso y no impreso, porque estamos hablando ya del siglo XXI. Creo que es muy importante que la editorial tenga su propia personalidad para que de alguna manera o de esa manera quede dentro de lo que debe ser una especie de historia también de la edición en España y fuera de España como un elemento fundamental para la cultura. Hay una sociedad lectora que los ve de un modo y hay una sociedad no lectora que no los ve de ninguna manera. Quiero decir que el editor depende mucho también de los medios de comunicación, de la forma en que los libros que él elabora son conocidos por esa sociedad. Y es verdad que hay lectores que se fían de los productos de una determinada editorial. Eso llega precisamente del hecho que hablábamos antes de que esa editorial tiene una personalidad. Pero a la hora de que el editor represente algo realmente en la discusión sobre la cultura, pues en este caso en España, me parece que nos falta todavía el estar en esa primera línea de discusión. Sin respuesta de los lectores no hay posible política editorial, porque estamos hablando de un negocio. Es decir, que hacer libros consiste en elaborar un catálogo editorial que nos guste a los editores y al mismo tiempo ser capaces de venderlo. Si no tenemos unos buenos resultados económicos, no habrá forma de que el negocio continúe y por tanto de que sigamos viviendo de eso. Por consiguiente, tenemos que tener en cuenta el mercado y tener en cuenta ese mercado fundamentalmente nuestro. Es decir, cada uno sabemos o debemos saber qué público tenemos, a qué público nos dirigimos y qué le interesa a ese público. Creo que es muy interesante que haya másteres en edición y que la persona con una cultura suficiente quiera formarse como editor, como empresario editorial o como alguien que va a trabajar en una editorial. Tenemos que saber qué queremos publicar, qué nos encaja en nuestra editorial y evidentemente establecer primero si eso que aparentemente nos encaja es correcto o no es correcto. Es decir, nos gusta, tiene interés, si pertenece a la obra conjunta de un autor que representa dentro de esa obra, las posibilidades que tenemos de venta, etc. Hay un proceso editorial que viene desde la lectura de un manuscrito o la compra de los derechos de una traducción hasta su puesta en venta en forma de libro o en forma de producto digital que te puedes bajar en tu ordenador, ¿no? Y entonces ahí hay aspectos de valoración del texto, de producción, de saber a qué precio lo vamos a vender para que nos resulte rentable y al mismo tiempo sea un precio de mercado. Y hay una serie de procesos que confluyen todos y que tiene que ver también con la pregunta anterior, en tanto en cuanto yo creo que el editor debe cada vez más conocer todos los pasos de ese proceso editorial, desde la idea hasta el producto. La relación con los autores en el marco digital no tiene por qué cambiar. Es decir, yo creo que el papel del editor en lo digital y en lo impreso es el mismo. Es decir, es el de decidir qué se va a publicar y dentro de esa decisión aparece la relación con los autores. Con respecto a la promoción, yo creo que nos abre una cantidad enorme de posibilidades, incluso para el libro impreso, para el libro en papel. La promoción digital, la promoción a través de internet es muy importante y es muy importante sobre todo cuando en un momento como este hay que calibrar muy bien las inversiones que se hacen en cada paso del proceso. Internet precisamente yo creo que es uno de los cambios más sustanciales que ha vivido la humanidad en toda su historia respecto al conocimiento y respecto a la comunicación. Entonces es una herramienta fantástica y hay otras herramientas que probablemente hoy nos da miedo utilizar, desde los videojuegos hasta, no sé, lo que queramos pensar. Y todo eso es utilizable para nuestra idea, que es la de incrementar la cultura y el placer de la gente. Pues, por ejemplo, pienso en que he editado 2 veces las obras completas de Lezama Lima, el gran poeta cubano, ¿no? Yo no creo que haya un editor, al menos fuera de Cuba, que haya editado 2 veces las obras completas de Lezama Lima. Pues es una de las cosas que realmente me satisface muchísimo haber hecho.
haber sido también el editor de Juan Benet, un autor al que admiro enormemente, haber publicado traducciones pues, de autores como Henry Roth o Derek Walcott. No sé, son muchos los autores que han pasado por mis manos como editor. Respecto a la difusión, a autores de gran venta, pues hombre, yo creo que el fichaje, cuando yo trabajaba en Alfaguara, de un escritor como Arturo Pérez Reverte, pues es de esas cosas que dices, hombre, he tenido olfato. Tengo una cercanía enorme a la persona que me enseñó todo lo que yo sé en edición, que es Jaime Salinas, que estuvo en los inicios de Alfaguara, había estado antes en los inicios de Alianza Editorial, estuvo en la recuperación de Aguilar y, bueno, pues evidentemente Jaime hay que ponerlo ahí sin ninguna duda, ¿no? Antes que Jaime está Carlos Barral, antes que Carlos Barral está Manuel Aguilar, después de Jaime pues está Jorge Ralde, bueno, yo creo que ya hemos dado por lo menos 4 nombres, ¿no?, históricos. Entonces, bueno, me quedaría con esos y con muchos más, porque yo creo que de los últimos, gente de mi generación, pues, por ejemplo, Constantino Bertolo, me parece que ha hecho un trabajo extraordinario en las distintas editoriales en las que ha estado, Manuel Borrás en la editorial Pretextos. Yo aquí además es que me gusta ser generoso. Yo creo que en esto cuantos más y mejores seamos o sean, pues mejor para todos. En un mundo globalizado, teniendo además la cantidad de lectores reales y potenciales que tenemos para la lengua castellana, me parece que es importantísimo, pero que sea un papel práctico, que sea un papel mucho más real, eficaz que retórico, que sea un papel ligado también a lo que tiene que ver con el apoyo a la industria editorial, es decir, no solamente un apoyo, digamos, a los contenidos, sino también al modo de editarlos y a la manera de exportarlos, por así decir, físicamente. Difundir aquello que le gusta, que es aquello que publica. Es decir, que la cultura es lo suficientemente amplia como para que cualquier editor vea que realmente su trabajo de cara al exterior es justamente ese, ¿no? Es el de difundir la cultura de su propio país o la cultura que no es la de su propio país, pero que él ha traducido a la lengua de su país, sea ese país el que sea. Lo más habitual es negociar con los agentes, es difícil, hay casos en los que negocias directamente con el autor, pero el agente suele ser el elemento intermediario necesario. Por eso cuando digo son imprescindibles, yo diría más bien se han hecho imprescindibles para la mayoría de los editores. Yo quiero pensar que la edición tiene futuro, porque la edición digital, la edición que no es en papel, evidentemente tiene futuro, y el papel tiene futuro también. Yo creo que la edición es lo suficientemente amplia, ofrece el suficiente número de cosas, de posibilidades, como para que haya lectores que sigan leyendo en papel. El papel del editor, hemos dicho antes, va a seguir siendo el mismo, porque alguien tiene que decidir qué textos se publican, y el lector pues tiene que estar ahí también dispuesto a recibir esa atracción que le haga ir hacia una obra de creación o hacia una obra de no ficción, hacia un estudio, etcétera, a través también de una cuestión importante, que es los medios de comunicación como intermediarios también entre el editor y el público. También es verdad que hay otros elementos que no dependen solamente del editor, el elemento educativo, por ejemplo, ¿no? La lectura en la escuela, en el instituto, la lectura en casa. Hacer de la lectura algo placentero, pues me parece también que es muy importante. No es el único medio de conocimiento, pero seguramente tampoco hemos encontrado un medio de conocimiento mejor que el de la lectura, sea cual sea el soporte.